Capítulo 5. ¿Cuándo va a venir? Preguntó un joven impaciente, con un puchero presente en su rostro. Ten paciencia. Te dije que él la traería. Una hembra joven consoló, frotando el hombro del macho, para consolarlo. Pero, ya ha pasado un día. ¿Qué podría estar deteniéndolos? Ya sabes cómo es. Probablemente tiene muchas preguntas. Respondió un joven. La mañana amaneció y encontró a Kagome y Kirara parados en el patio esperando a Sesomaru y aún tenía la sensación de que él no confiaría en Kirara todavía, ya que había sido la compañera de uno de sus antiguos amigos. Hoy vestía el mismo atuendo de estilo que había usado el día anterior, pero en lugar de una faja roja, vestía azul, su cubrebocas y capucha estaban bajados, para no parecer grosera con su anfitrión. Su cabello estaba en una trenza francesa que también estaba doblada para mantenerlo fuera de su rostro en caso de que tuviera que pelear. No llevaba maquillaje, no tenía sentido. Aún apareció poco después de Kagome. Observó en silencio mientras los sirvientes preparaban al dragón para el viaje, empacando provisiones en las alforjas. Kagome no quería decirle a nadie que no era necesario, pero tampoco quería ofender a Sesomaru, su hospitalidad. Después de todo, la llevaría a ver su equipo, después de la aldea. Le costaba contener la alegría de volver a verlo, después de tanto tiempo separados. Él fue lo único que la mantuvo en pie durante la peor parte de su vida y ahora que había regresado, estaba un poco ansiosa por volver a verlo. Entonces su estado de ánimo se fue al sur rápidamente, cuando escuchó a Inuyasha y los demás acercándose. No estaba segura de por qué venían, aparte de satisfacer su propia curiosidad. Vamos, chicos. Sesomaru nos dejará atrás si llegamos tarde, además quiero hablar con Kagome. Ella no puede guardar rencor a nadie. Ya verán. Ella nos perdonará. No estoy tan seguro esta vez, Inuyasha. Llegó la voz de Miroku. ¿Por qué deberíamos buscar el perdón de esa perra débil? Yo digo que la acabemos de una vez por todas, ella no puede luchar contra todos nosotros. Cállate, Kikyou. Escuchaste a Sesomaru y Kagome. Si alguno de nosotros intenta lastimarla de nuevo, cualquiera de los dos nos matará. Ella no puede lastimar a los humanos, o manchará a los mojigatos, perra. Y no eres humano, o lo has olvidado. Eres Youkai, así que ella podría purificarte. Argumentó Sango, la ira era más que evidente en su voz, no quería lastimar a Kagome más de lo que ya lo habían hecho. Ella realmente quería recuperar a su amiga. Sabía que ella y otros estaban pagando el precio de lo que habían hecho. Sus vidas no habían sido fáciles. Cuando Keade se enteró de lo que habían hecho, los expulsó del pueblo para no volver jamás. Se habían visto reducidos a regresar a la aldea Slayer y reconstruirla. Kagome los ignoró, negándose a ser provocada a otra confrontación con cualquiera de ellos, en cambio, prestó atención al dragón y al gato, ya que Kirara se había transformado en su forma de batalla, en caso de que sintiera peligro hacia su nuevo compañero. No permitiría que ninguno de ellos la lastimara de nuevo. Desde la vinculación con Kagome, sintió aún más sus emociones y el dolor que su alma aún sentía por lo que le habían hecho y el costo que otros tuvieron que sufrir por culpa de ellos. Sabía que la Miko nunca podría perdonarlos por lo que hicieron, estaba más allá de su capacidad de hacer. ¿Kagome? Inuyasha gritó como siempre. ¿Vas a hablar con nosotros ahora? Tuviste mucho tiempo para calmarte. Los demás observaron cómo Kagome ignoraba a Inuyasha a favor de hablar y acariciar a los animales. ¿Kagome? Volvió a llamarla y ella lo ignoró. No sabía cómo hacer que ella le hablara, pero estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Moza, ¿estás sorda o algo así? Te estoy hablando. Justo cuando estaba a punto de dar un paso agresivo hacia la pequeña Miko, su medio hermano hizo su aparición. Suficiente, Inuyasha. Deja a la Miko en paz. ¿Por qué debería hacerlo? Ella tiene que hablar conmigo alguna vez. Merezco respuestas. Ven, Miko. Caminaremos la primera etapa de nuestro viaje. Dijo Sesomaru, ignorando la boca ruidosa de su hermano. ¿Cuánto tiempo nos llevará a llegar al pueblo? Ella preguntó suavemente en respuesta. Llegaremos mañana al mediodía. Sesomaru respondió. Esperaba que ella objetara, pero cuando ella solo asintió con la cabeza, lo sorprendió. Estaba esperando que ella quisiera volar, para hacer el viaje más rápido. Kagome se puso en fila detrás de Sesomaru con Kirara caminando a su derecha y otro sirviente manejando las riendas de Aun, haciendo que los demás caminaran detrás del dragón, por orden de su amo.
Kagome no dijo una palabra mientras caminaban, estaba ocupada repasando las cosas que había escuchado de Sesomaru la noche anterior, tratando de averiguar qué tipo de criatura estaba plagando ahora las tierras. Una vez que puso sus pensamientos en orden, miró a su alrededor, disfrutando de la belleza que las tierras tenían para ofrecer, que se había perdido durante su ausencia. Mientras miraba el bosque a su alrededor, vio una planta que sabía que sería útil para la curación, por lo que, naturalmente, se acercó a ella. ¿Miko? Preguntó Sesomaru. Solo estoy recogiendo algunas hierbas, que no crecen donde yo vengo. Respondió Kagome en sus tonos suaves, su aura irradiaba pura felicidad al igual que su olor, lo cual agradó al señor Inu. No se lo admitiría a nadie, pero le gustaba su olor, le quedaba bien. Lila, el aroma natural de la mujer y el aroma de una embravecida tormenta primaveral. Respondió mientras esperaba pacientemente a que ella recogiera lo que fuera que estaba recogiendo, colocándolos cuidadosamente dentro de una de las bolsas en su cintura. Si era honesto consigo mismo y siempre lo era, aprobaba su prenda, aunque echaba de menos ver sus piernas bien formadas. Sí, se admitió a sí mismo que estaba fascinado con la pequeña Miko, incluso hace 50 años. Ella había sobrevivido a sus ataques e incluso logró romper su armadura. La había salvado 1 o 2 veces. Ahora era tan diferente de la niña que alguna vez fue. En todo caso, ella era más intrigante de lo que era. ¿Por qué diablos nos detuvimos? No tenemos tiempo para esta mierda. Inuyasha gritó desde su lugar en la parte de atrás del grupo. Nos iremos, cuando la Miko termine con lo que está haciendo. No escucharon la explicación de Kagome y no estaba dispuesta a responder sus preguntas o consultas. Cuando terminó de recolectar las hierbas que quería, caminó hacia Sesomaru, inclinó la cabeza levemente en señal de agradecimiento, antes de volver a ocupar su lugar detrás de él. Los había hecho detener varias veces, antes de que Sesomaru ordenara un descanso, para que los humanos pudieran descansar, aunque notó que Kagome nunca se quejó de la caminata ya que no se sentó, sino que miró alrededor de la base de los árboles y arbustos. Buscando más de las hierbas que quería recolectar, donde, como compañero de Inuyasha, se quejaba constantemente. En un momento se atrevió a preguntarle a Sesomaru si podía montar en Aun, ya que estaba cansada y no acostumbrada a caminar tanto. Por su parte, Sesomaru entrecerró los ojos hacia la mujer, antes de darle la espalda e ignorándola. Nunca le gustó ella, su mala actitud era una de las razones, la otra era su hedor. Tenía que preguntarse qué hacía que su hermano quisiera quedarse con una criatura tan repugnante, pero, de nuevo, el hedor de su hermano, muchas veces lo hacía querer arrugar la nariz. Sesomaru estaba sentado, apoyado contra un árbol mirando a la Miko de cerca. No confiaba en ninguno de los otros. Observó que la Neko no se apartaba de su lado y aún también seguía los movimientos de la Miko. No tenía prisa por llegar a la aldea, ya que viajar por tierra era más lento, pero también le dio la oportunidad de estar cerca de la Miko, aprender sobre ella y los cambios que había sufrido mientras estaba fuera. También había tomado nota de que ella estaba ignorando rotundamente a los demás como lo había hecho toda la mañana. Descansa, Miko. Todavía tenemos un largo viaje por delante, antes de parar para pasar la noche. Observó mientras ella asentía con la cabeza, se dirigía a un árbol no muy lejos de donde él estaba sentado, se quitaba la mochila, el carcaj y las espadas, colocándolos al alcance de la mano, sacaba algo para comer de su bolso, junto con un recipiente transparente. De agua. Él la miró con los ojos entornados mientras comía en silencio, sin hablar, pero compartiendo su comida con el Neko. Sin duda era una criatura curiosa. Cuando la Miko terminó de comer y empacó sus cosas, se puso de pie indicando que el descanso había terminado. La Miko no se quejó mientras ella también se levantaba, preparándose para viajar. De fondo, ambos podían escuchar a Kikyou quejándose del breve descanso, a pesar de que habían descansado durante más de 1 hora. A media tarde Kagome se detuvo abruptamente, haciendo que los demás también se detuvieran, justo cuando Sesomaru estaba a punto de cuestionarla por detenerse, ella desapareció por completo. Se fue sin sonido y su aura y olor también se habían desvanecido. ¿Qué carajo? ¿A dónde carajo se fue Kagome? Inuyasha exclamó. Había estado observando a Kagome caminar cerca de Sesomaru y luego se detuvo, solo para desaparecer en el aire. ¿La sientes en alguna parte, Sesomaru? No quería admitir que quería a Kagome, no solo como amiga, sino como algo más. Kikyou estaba bien y todo eso, pero no era suficiente. Siempre se quejaba de todo y desde que Kagome regresó, no había dejado de quejarse.
Sabía que tendría que vigilar a su pareja, en caso de que hiciera algo tonto y lastimara a Kagome. Incluso él tuvo que admitir que lo que habían hecho estaba mal. Buen viaje a la basura, dijo Kikyou, con una mirada de suficiencia en su rostro. Esperando que su copia se haya ido para siempre. Sesomaru ya había tenido suficiente de la moza y su mala actitud. Él apareció frente a ella agarrándola por el cuello, estrellándola contra un árbol. Silenciarás tu lengua, para que no la pierdas, moza. Déjala ir, Sesomaru, gritó Inuyasha. Quería ayudar a su pareja, pero no se atrevía por miedo a hacerle daño, incluso si no se llevaban tan bien, Kikyou seguía siendo su pareja. Si la moza continúa de esta manera, perderá más que su lengua. Procura que permanezca en silencio. No necesitaba acompañarnos en este viaje. Sesomaru declaró con frialdad, antes de arrojar a la Inu hembra al suelo, donde su compañero se unió a ella, accediendo a ella en busca de heridas. No confío en la moza que rodea a mi compañero. Intentaría quitármelo, como lo hizo hace 50 años. ¿Quién sabe? Ella intentó robarme el alma. Entonces eres el doble de tonta y más, wench. La Miko no quiere tener nada que ver con ninguno de ustedes. Si no puedes permanecer en silencio por el resto del viaje, vete a casa, porque no toleraré tu asquerosa presencia. Sesomaru dijo sin rodeos, antes de volverse para escanear el área alrededor de ellos, buscando a la Miko desaparecida. Sango y Miroku no dijeron una palabra sobre lo que había sucedido, conocían a Sesomaru lo suficientemente bien como para saber que no dudaría en matarlos y con Kikyou como es, se lo estaba poniendo difícil al resto de ellos. Ambos querían seriamente volver a caer en la gracia de Kagome y ser amigos, como solían ser. Nada fue igual después de haber cambiado a Kagome por lo que tan desesperadamente querían. Con su regreso pensaron que tendrían una segunda oportunidad de redimirse y hacer las cosas bien. Unos momentos después, Kagome caminó hacia ellos fuera del bosque, con una katana ensangrentada en la mano. Observan fascinados mientras ella caminaba hacia Sesomaru mientras sus poderes purificaban la sangre de la hoja. Miko. Estábamos siendo observados y seguidos. Cuando decidieron volverse más malévolos, investigué y me encontré con un grupo de yokai de bajo nivel. Hablaban de emboscarnos con la intención de separarnos. Kagome declaró mientras envainaba su ar. ¿Cuántos? Alrededor de una docena más o menos. Me encargué de ellos. ¿Y pensaste en no informar, Sesomaru dijo, sus ojos entrecerrándose un poco hacia ella. No estaba enojado, aunque si ella estaba lastimada de alguna manera, estaba seguro de que habría tenido que castigarla. Me enseñaron a no dudar, porque la vacilación podría matarte o algo peor. Se negó a disculparse por sus acciones. Había entrenado mucho para poder valerse por sí misma y no estaba acostumbrada a viajar con otras personas. Había confiado solo en sí misma durante los últimos 50 años. En efecto. Dijo girando y continuando su camino hacia el pueblo. El aire dentro del grupo era casi sofocante y Kagome notó lo callados que se habían vuelto los demás, ahora solo susurrando entre ellos. Sesomaru, ¿pasó algo mientras yo no estaba? Preguntó Kagome mientras se acercaba para caminar al lado del señor Youkai. Él respondió, sin querer decirle a la pequeña Miko, que puso a Kikyou en su lugar. Kagome quería hablar con Sesomaru, pero no quería que los demás trataran de escuchar a escondidas lo que ella deseaba hablar. Así que optó por recolectar hierbas y estar feliz de estar al aire libre, caminar y disfrutar de la naturaleza al máximo. Sabía que estaba siendo observada por todos los que estaban dentro del grupo, pero no les prestó atención a ninguno de ellos. Su mente vagaba a menudo hacia Sesomaru y cómo él estaba siendo amable y educado con ella. Manteniendo a raya a los demás mientras estaba siendo ella misma. Decidió retroceder y charlar con el pobre sirviente, que había estado caminando tranquilamente con Aun. Kagome notó que parecía joven y nervioso, pero era muy difícil calcular la edad de un youkai solo por su apariencia. Soy Kagome. Ella se presentó. Es un placer conocerte, Miko-sama. Soy conocido como Saito. El joven dijo sonrojándose locamente e inclinándose ante la Miko. Había oído hablar de ella la noche anterior, después de que abandonara el palacio. La noticia de una poderosa Miko se extendió como un reguero de pólvora entre los sirvientes. Ninguno quería conocer a la Miko, y mucho menos ser el receptor de su ira. Ahora no sabía qué hacer. Había estado observando cómo su señor protegía a la pequeña Miko y cómo ella ignoraba a los que caminaban detrás de él.
No sabía qué hacer con la situación. La Miko parecía tranquila y gentil. La había visto revolotear entre recoger hierbas y caminar con y detrás de su señor. Cuando ella desapareció y volvió, estaba nervioso al ver la sangre en su ar. Conocía al hermano de su señor y a su pareja y, sinceramente, no le gustaban. Siempre eran ruidosos y cuando llegaban al palacio, la mujer siempre era cruel con sus palabras o con sus manos. Sin embargo, no conocía a los humanos y se preguntó qué había sucedido para que la Miko ignorara a los de su propia especie, a favor de querer estar cerca de los Youkai. Parecía relajada, feliz incluso con su señor. También había notado que a su señor parecía gustarle la pequeña Miko, o al menos la respetaba, y si su señor respetaba a la mujer, lo mínimo que podía hacer era respetarla también. Puedes llamarme Kagome. Realmente no me gusta toda la formalidad. Kagome dijo en su tono suave. No sería correcto que alguien tan bajo como yo se dirigiera a alguien de estatus de una manera tan informal. Saito respondió sonrojándose como un loco. No sabía qué hacer o decir. Realmente no soy mejor que tú. Me crié en un santuario. Me preguntaba, ¿cuánto tiempo has estado cuidando de mis amigos aquí? Preguntó con una pequeña sonrisa en su rostro. Kirara se había acercado a ella caminando por el exterior, manteniendo un ojo en los que estaban detrás de ellos. He estado atendiendo a Aum, desde que el maestro Haken se fue. Saito sabía que no se le permitía hablar sobre la protección de su señor sin permiso previo, por lo que fue vago con su respuesta y rezó para que la Miko no lo castigara por no responderle completamente. No quiero sonar grosero ni nada, pero ¿qué tipo de Youkai eres? Preguntó amablemente, su sonrisa triste siempre presente en su hermoso rostro. Soy una Uma, Miko Tilde-sama. Dijo Saito, no estaba seguro acerca de esta Miko, parecía agradable, era tranquila y educada, incluso con alguien como él. También tenía que admitir que era muy bonita para ser un ningen. Conozco a un Uma Anjou. Era tímido y muy gentil. Le encantan sus hierbas. Espero volver a verlo pronto, ya que ha pasado mucho tiempo desde que vi a mis viejos amigos. ¿Eres amigo de Anjou? Saito preguntó sorprendido, luego se contuvo, se sonrojó e inclinó la cabeza. Su cabeza se levantó cuando escuchó la risa suave y tintineante de la mujer que caminaba a su lado. Todos se detuvieron cuando la escucharon reír, antes de recuperarse rápidamente y continuar. Tenía muchos amigos. Anjou y Youkai en su mayoría, no tanto de los ningens. Había estado criando un Kitsune, cuando tuve que irme. Sintió y olió la tristeza en ella y no supo cómo mejorarla, cuando abruptamente cambió de tema sobre él. ¿Tienes pareja y potros? No. Todavía soy un poco joven. Saito no pudo evitar el sonrojo de su rostro. En realidad, ella sonrió a la Uma. Solo tengo 202. Saito se sonrojó con un rojo más intenso. Entonces todavía tienes mucho tiempo. Se inclinó más hacia el hombre haciéndolo sonrojar más que antes, susurrando para que solo él pudiera escuchar. Usa el tiempo sabiamente, para convertirte en el semental que atraerá a una mujer fuerte. Kagome se rió de nuevo ante la mirada en el rostro del joven caballo. De nuevo todos la miraron. Eres demasiado tímido. Ella le dijo, haciéndolo sonrojar de nuevo. Necesitas ganar confianza y orgullo en todo lo que haces. Incluso siendo un sirviente, puedes enorgullecerte de tu trabajo y volverte fuerte y confiado. A las mujeres les gusta eso. Saito observó asombrado cómo la pequeña Miko corría un poco por delante del grupo para recoger más de sus hierbas o lo que fuera que estaba haciendo. Definitivamente era una criatura curiosa. Ella no era como ninguna Miko, de la que había oído hablar. Ella fue amable y amigable, incluso con él y le dio consejos sobre cómo poder conseguir una mujer. A medida que el día comenzaba a desvanecerse hacia la noche, Kagome buscaba un lugar para acampar, cerca de un cuerpo de agua, ya que deseaba bañarse desesperadamente después de un largo día de caminata. Cuando encontró lo que buscaba, le indicó a Sesomaru a dónde quería ir, y él la siguió sabiendo que los estaba llevando al agua. Una vez que llegaron a un claro, Sesomaru inspeccionó el área y la consideró adecuada para sus necesidades. Capítulo 6. Era lo suficientemente espacioso para acomodar al gran grupo, sin tener que estar cerca de su hermano y sus acompañantes. Acampa lo más lejos posible de los demás. Saito se inclinó ante su señor y siguió sus instrucciones, yendo al otro lado del claro, dejó que aún se calmara, antes de darle al dragón de 2 cabezas su cena.
Rápidamente comenzó a juntar leña para hacer un fuego, cuando se dio cuenta de que la pequeña Miko se le había adelantado y tenía el pozo de fuego preparado y rodeado de piedras. Había dejado su mochila cerca de un árbol, que no estaba muy lejos de la hoguera que había construido. Volveré en unos minutos. Kagome declaró y se fue de nuevo sin ninguna señal de a dónde se había ido, dejando a los demás preguntándose qué estaba haciendo ella también, mientras acampaban lejos de Sesomaru, de quien notaron que tomó un árbol no muy lejos de donde la Miko se había ido. Colocó su propio paquete. Los demás instalaron un campamento lejos de Sesomaru, no queriendo tentar su suerte. Kikyo no había dejado de quejarse de todo. Aunque sobre todo se quejaba de Kagome y de cómo la moza intentaría robarle a su pareja y de cómo estaba atrayendo a los hombres a su alrededor. Esa Kagome debe ser una puta, ya que estaba hablando tan amigablemente con el sirviente y como tenía a Sesomaru envuelto alrededor de su dedo meñique. Había llegado al punto en que incluso su compañero le dijo que se callara y se quedara en silencio, que ninguno de ellos quería escuchar más de su boca. Así que ahora Kikyo se sentó lejos de su compañero enfurruñado. Pensó que todos estarían de su lado, ya que se habían deshecho de la patética moza, todos esos años atrás. Estaba pensando en cómo deshacerse de la moza, de una vez por todas. La había atacado cuando la vio por primera vez, arañando a las chicas e inyectándole el veneno que ahora fluía por sus venas y que no funcionó. La perra solo lo purificó y curó sus heridas, eso debería haberla dejado lisiada o muerta. Ya no tenía a sus recolectores de almas, para que robaran el alma de las chicas para ella. No había hecho mucho en los últimos 50 años. Ella no era una luchadora, y ya no tenía ningún poder de Miko para ayudarla. Necesitaba pensar en algo para matar al desgraciado. Aunque la chica parecía más poderosa que ella misma lo había sido alguna vez en vida o muerte. El golpe que recibió de la chica, dolió como el infierno. No esperaba ser golpeada tan fuerte por un humano patético, ahora que ya no era ella misma. La chica no debería haber sido capaz de hacer lo que hizo. También se preguntó cómo logró matar a Naraku y sus secuaces. No había forma de que la niña pudiera haber hecho lo que supuestamente hizo, a menos que tuviera ayuda. Pero ¿quién ayudaría a un ser tan patético? Kikyo sabía que la chica tenía que estar mintiendo, cuando regresó antes, después de decir que eliminó a una docena de youkai de bajo nivel. La chica no podía golpear el lado ancho de un granero, y mucho menos eliminar a tantos youkai, sin importar si eran de bajo nivel o no. Había estado observando a la niña todo el día, sabiendo que la perra les iba a causar problemas a todos. Ella no tenía derecho a estar aquí. Este no era su lugar. Su tiempo, su mundo. Había planeado matar a la niña, una vez que llegaran a su tiempo, mucho antes de que llegara a la edad de pasar por el pozo. Tal vez debería volver a tomar su arco, de esa manera podría matar a la chica desde la distancia y afirmar que fue un accidente. Cuando regresaron al palacio, tenía la intención de buscar en la biblioteca de Sesomaru formas de deshacerse de una molesta Miko. Kagome no se fue por mucho tiempo, cuando regresó al campamento, Sesomaru levantó una fina ceja, ante lo que tenía en sus manos. 2 conejos y 3 pescados ya eviscerados y desollados. Sin decirle una palabra, encontró palitos delgados y colocó el pescado cerca del fuego para cocinar, mientras buscaba palitos adecuados para preparar uno de los conejos para asarlo al fuego. Con eso hecho, buscó en su bolso y sacó una pequeña tabla de cortar y 3 platos. Se puso a cortar el conejo, sabiendo por sus largos años de estudio que ciertos youkai preferían su carne cruda y sangrienta. Después de colocar el conejo cortado en un plato, metió la mano en una de sus bolsas, sacó una bolsa de hojas y colocó su contenido a un lado en el plato. Agarrando un juego de palitos chinos. Cuando terminó con lo que estaba haciendo, se acercó a Sesomaru, quien sabía que había estado observando todos sus movimientos. Sé que no comes comida humana, espero que esto sea aceptable. Coloqué el corazón y el hígado en la hoja, por si acaso. Dijo Kagome en su tono suave, sonriendo suavemente, esperando que él aceptara la comida. Sesomaru se sorprendió cuando la Miko le entregó el plato de comida. No esperaba que ella lo alimentara a él o a su sirviente, mientras la observaba cortar la mitad del otro conejo en trozos y colocarlos en otro plato, sacando otra bolsa de hojas, notó que esta tenía bayas y otros tipos de frutas. La vio tomar otro juego de palillos chinos mientras se acercaba a su sirviente y le hablaba en voz baja, mientras le entregaba un plato de comida. No estoy exactamente seguro de qué caballo comen los youkai, así que espero que esto esté bien.
Kagome dijo sonriendo suavemente a Saito, quien no estaba seguro si debía tomar la comida o no. Miró hacia su señor en busca de una indicación de si debía tomarlo o no. Notó que su señora asentía levemente con la cabeza diciendo que estaba bien que aceptara la comida que la pequeña Miko había preparado para él. Saito vio cómo la Miko le entregaba la comida. Cuando la tomó ella sonrió de felicidad. Sonrió agradecido al ver que ella no solo le daba conejo, sino frutas que le gustaban mucho. Gracias, amablemente, Miko Tilde-sama. Saito se inclinó desde su posición sentada junto a Aun. Después de repartir la comida, Kagome volvió al fuego, volteando su pescado para que no se quemara. Se puso de pie y se acercó a Aun y volvió a hurgar en sus bolsas antes de sacar un poco de cardo y hierba larga en flor, y algunas frutas que sabía que le gustarían. Dándoles palmaditas en la cabeza, se volvió hacia el fuego, quitó el pescado, cortó uno, lo dejó en la tabla de cortar y lo dejó a su lado para Kirara, antes de tomar los otros 2 pescados y colocarlos en un plato para ella misma para comer, junto con un poco de fruta. Cuando el conejo estuvo listo, lo dejó a un lado para que se enfriara. Nunca prestó atención a lo que los demás estaban haciendo y con razón no le importaba, aunque podía sentir la ira y los celos de Inuyasha y el odio de Kikyou. Sango y Miroku estaban sentados tristemente solos comiendo alimentos secos que traído con ellos. Después de que Kagome terminó de cenar, recogió todos los platos y utensilios sucios y los llevó al arroyo para lavarlos, antes de guardarlos en su mochila. Envolviendo el conejo que apartó. Recogió sus artículos de baño y una toalla. Se giró hacia Sesomaru. Regresaré en breve. Quiero tomar un baño rápido. Ella no dijo que quería que él la cuidara y se asegurara de que los demás no intentaran abordarla mientras se bañaba. Sesomaru asintió brevemente, entendiendo su necesidad de privacidad y no queriendo tener que lidiar con los demás. Sango quería unirse a Kagome para bañarse, pero no estaba segura de cómo lo tomaría, y dada la mirada en los ojos de Sesomaru, sabía que no era bienvenida. Quería llorar, siempre había disfrutado sus baños con Kagome. Siempre habían hablado de las cosas mientras se relajaban en el agua. Fue sacada de sus pensamientos por los interminables desvaríos de Kikyou. ¿Cómo sabemos siquiera que ella no está lanzando algún tipo de hechizo sobre todos? Solo mira cómo la tratan todos. Ella tiene a todos engañados. Kikyou, cállate. Inuyasha se enfureció. Todo lo que su compañero había estado haciendo desde que llegó Kagome, era despotricar y delirar sobre cada pequeña cosa y personalmente se estaba cansando de eso. ¿Ves? Incluso te ha engañado a ti. Ella mordió enojada. ¿Por qué? ¿Es que solo yo puedo verla por lo que es? Cállate, Kikyo. Sango estalló esta vez. Realmente nunca le gustó la mujer, la había tolerado por el bien de Inuyasha. Silencia a tu compañero, Inuyasha. Sesomaru declaró con frialdad. Ya había tenido suficiente de la moza. Incluso tú estás siendo engañado, Sesomaru. Permitiéndole a esa chica tales libertades. Obligándote a cumplir sus órdenes. Es suficiente, Kikyou. Inuyasha gritó, agarrando a su pareja, obligándola a mirarlo. Desde que apareció Kagome, no has parado. Suficiente. Ella nunca te ha hecho nada. Nadie quiere escuchar más. Si no quieres venir con nosotros, entonces vete a casa. Y te dejo con mi patética reencarnación. Creo que no. No puedo creer que ella haya reencarnado de mí. Una vez fui una gran y poderosa Miko. La más fuerte que ha visto esta tierra, desde que Midoriko caminó por las tierras. ¿Sabías que eso, soy su reencarnación? Es por eso que yo era la Shikon no Miko. Tú no eres la reencarnación de Midoriko. Si alguien tiene ese reclamo es la Miko. Es posible que hayas sido fuerte, aunque solo muestra la debilidad de los tiempos, cuando la mala crianza engendra seres débiles. La Miko está lejos de ser débil. Ahora está de pie, es mucho más fuerte que cualquier Miko que haya caminado por este mundo. Sesomaru declaró con frialdad. No iba a decirles a ninguno de ellos que la pequeña Miko no venía del futuro, sino de otra realidad, todos juntos. Eso era algo que se guardaría para sí mismo. Tienes razón. Kagome dijo con su voz suave. Soy tanto su reencarnación, como su compañero es la reencarnación de una roca. Terminó mientras colocaba su bolso cerca de un árbol. Todavía estaba vestida con su ropa negra y azul, sus armas en la mano mientras se sentaba, colocó sus espadas sobre sus piernas, su arco y carcaj apoyados contra su bolso, que estaba sentado a su lado. ¿Qué me perdí?
Preguntó, mientras se sentaba no muy lejos de Sesomaru, ignorando a los demás al otro lado del claro. Estábamos discutiendo cómo un patético ningen pudo hechizar a todos. Kikyou se burló, tratando de hacer subir a la chica. Quería demostrar que la chica los estaba hechizando a todos menos a ella. Kagome se negó a reconocer a la mujer Inu. No iba a desperdiciar su aliento ni a sus pacientes, tenía cosas mucho mejores de que preocuparse que un tonto ignorante. Kagome también notó que Sesomaru también estaba ignorando a los demás. Nada de importancia, dijo Sesomaru. Bueno, en ese caso. Creo que descansaré. Poco después de que Kagome se quedara dormida recostada contra su árbol, Kirara se sentó a su lado. Sesomaru observó cómo la Miko dormía, algo irregularmente, mientras su respiración y ritmo cardíaco aumentaban y el sudor salpicaba su frente. Sabía que ella debía estar teniendo algún tipo de terror nocturno. Tenía experiencia con los terrores nocturnos, ya que Rin solía tenerlos. Cuando finalmente se calmó, miró a Saito mientras él también miraba a la Miko. Se puso de pie sin decirle una palabra y abandonó el campamento. Saito sabía que esa era su señal para vigilar a la pequeña Miko. Saito observó cómo aún se levantaba de su lugar para reubicarse cerca de la Miko y la Neko, lo que provocó que se levantara y siguiera al dragón. Una vez que se instalaron, se apoyó contra el dragón sabiendo que lo alertaría si algo estaba cerca, o si los demás decidían que ahora que su señor estaba fuera del campamento, vendrían a la Miko y causarían problemas. Esperaba que no lo hicieran. No era un luchador, no sabía pelear. Sesomaru notó que la Miko se estaba quedando atrás lentamente. No estaba seguro de qué estaba causando esto en ella, todo lo que podía sentir o oler de ella era aprensión y aprensión. Miko. Estoy bien. Aunque no lo dijo, ni siquiera para sus propios oídos. Su corazón latía con fuerza, sentía que le temblaban las entrañas, su respiración se hacía cada vez más corta. Lo que sucedió aquí dejó un eco muy fuerte detrás. Cuanto más se acercaban, peor se sentía. Todos en el grupo estaban en silencio mientras miraban a la Miko, mientras la agitación interna se convertía en una visibilidad externa, su cuerpo temblaba y estaba sudando. Miko Tilde-sama. Saito gritó, dejando caer las riendas de Aun y corriendo hacia la Miko ahora sobre sus manos y rodillas, jadeando fuerte mientras el sudor goteaba de su rostro. Inuyasha y los demás vieron cómo Kagome caía y quisieron correr en su ayuda, pero el dragón y Kirara los mantuvieron a raya gruñendo con saña. Los únicos permitidos cerca de la forma caída de Kagome eran el sirviente y Sesomaru mientras Saito se arrodillaba a un lado y Sesomaru frente a ella. Estoy bien. Solo necesito recuperar el aliento. Fue su débil respuesta. ¿Qué estás sintiendo? Exigió Sesomaru. Estaba tratando de ocultar la preocupación en su voz. Es como un eco. Sentimientos principalmente. Me han dicho que tengo habilidades empáticas. Siento demasiado. Sesomaru no estaba dispuesto a disputar sus palabras. Sabía que ella sentía cosas que la mayoría no sentía. Eso y que sentía el dolor de los demás tan intensamente como el suyo propio. Fue debido a la compasión que tenía por los demás, lo que probablemente provocó su empatía. Miko. Kagome sabía que él no haría una pregunta por segunda vez y sabía lo que quería. Siento dolor, miedo, tristeza, pánico. ¿No puedes sentirlo tú también? Cuanto más nos acercamos a la aldea, más fuerte se vuelve. No siento nada. ¿Puedes continuar? Por supuesto. Solo tengo que bloquear tanto como pueda. Con eso se puso de pie tomando una respiración profunda, centrándose, antes de darle a Sesomaru un pequeño asentimiento, indicando que estaba lista para continuar. Ignorando a los demás como lo había estado haciendo. Kikyou estaba despotricando una vez más, diciendo que solo estaba tratando de ganarse la simpatía y atraer la atención hacia sí misma, mientras que los demás miraban preocupados por su otrora amiga. ¿Estás seguro? ¿Estás bien, Miko-sama? Preguntó Saito preocupado. Si quieres, puedes montar a Aun. Estoy seguro de que no le importará. Dijo, sonrojándose como un loco. Realmente le gustaba a ella, no se parecía en nada a otros ninjas y la mayoría de los youkai de mayor rango siempre lo trataban mal, debido a su bajo rango. Gracias, pero estoy bien. Declaró Kagome, ya que incluso Kirara quería que montara y descansara. En 15 minutos habían llegado a la periferia exterior del pueblo. Algunos de los edificios fueron destruidos, mientras que otros aún estaban en pie.
No se oía ni un sonido, ni siquiera los pájaros o el susurro del viento. No quedaron restos de los habitantes, solo se apreciaron objetos arrojados o dejados caer, cerámica rota y otros elementos. Fue un espectáculo espeluznante para la vista, incluso Sesomaru, quien fue el menos afectado, sintió escalofríos. No veo qué tiene de especial este lugar, declaró Inuyasha, rompiendo el silencio mientras se acercaba un paso más y fue detenido por Kagome. No des un paso más. Necesito este lugar tan libre de la contaminación de los vivos como sea posible. Kirara ve con Aun y Saito-san. Sesomaru, te sugiero que quieras retroceder un poco. Voy a ser liberando mis poderes y no quiero chamuscarte de ninguna manera. Cuando Sesomaru la miró fijamente, supo que él no se movería. No digas que no te lo advertí. Kagome murmuró mientras caminaba sola hacia el centro de la aldea. Contempló poner una barrera a su alrededor, pero decidió no hacerlo, les enseñaría a algunos a no meterse con ella. Sesomaru observó cómo Kagome caminaba lentamente hacia el centro de la aldea, levantando las manos en señal de oración. Observó fascinado, mientras su cuerpo esbelto comenzaba a brillar en rosas y azules iridiscentes con tonos dorados, sus manos bajaban lentamente, las palmas hacia afuera y hacia afuera. Un poco lejos de sus costados. Sus poderes crearon un viento a su alrededor, haciendo que su capa y su ropa ondearan en el viento impulsado por el poder, mientras sus poderes se expandían para llegar a los rincones más alejados de la aldea. Escuchó a los demás sisear cuando los poderes del amigo los tocaron, haciendo que sus cuerpos ardieran en respuesta a ella. Podía oler el hedor característico del cabello, la carne y la tela quemados. Incluso los humanos se vieron afectados por el toque de sus poderes. Escuchó sus pasos apresurados, alejándose del poder que los tocaba, y sus susurros conmocionados. Aunque sintió un ligero escozor, también sintió un toque cálido y tierno, cuando los poderes de ella lo invadieron. Tuvo que luchar contra la reacción de su propio cuerpo a sus poderes, aunque no estaba sorprendido de que ella se excitara cada vez más. Ella era la mujer más fuerte con la que se había encontrado y se atrevía a pensarlo, era tan fuerte como él mismo. Una leve sonrisa apareció en sus labios, sus ojos se oscurecieron un poco. Sus ojos se pusieron firmes, cuando escuchó al amigo gritar, cuando estaba a punto de ir hacia ella, sintió que sus poderes volvían a aumentar, deteniendo a Inuyasha justo a tiempo cuando el amigo puso sus manos en el suelo, sintió que sus ojos se agrandaban. Mientras observaba cómo todo dentro de la aldea se convertía en polvo y la tierra brotaba de verde, antes de que el amigo cayera al suelo. Cuando sintió que sus poderes habían disminuido, corrió a su lado, dando la vuelta notó el ligero rastro de sangre que salía de su nariz. No pasó mucho tiempo antes de que sus ojos se abrieran y encontraran el azul que se encontraba con el dorado preocupado. Bueno, ¿qué tenemos aquí?